Muy bien, para conocer mayores detalles de esta noticia, ya está con nosotros esta mañana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En definitiva, son 290 millones de dólares en el desarrollo de este proyecto. Tengo entendido que van a ser 19 vagones los que se van a adquirir. Sí, en realidad el proyecto cuesta un poco más. La parte de infraestructura civil, catenarias, electromecánica y la modernización de las estaciones cuesta un poco más de 600 millones de dólares. Eso lo ha invertido el Estado con un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el presupuesto del Tesoro. Lo que ayer pasó es que por fin tenemos ya al operador. Así es. Porque se decidió que con financiamiento del Estado se iba a hacer la infraestructura, pero un operador privado especializado iba a trabajar en el tren. Ya lo tenemos, es un consorcio peruano-argentino, Ferrovías Argentino con Graña y Montero. Y esto permitirá que a partir del 11 de julio este operador tenga bajo su responsabilidad el funcionamiento del tren eléctrico, pero además la compra de los vagones. Nosotros tenemos 5 trenes, que son los trenes italianos que se compraron en los años 80. Esos trenes prácticamente no han funcionado, no han tenido ningún uso, digamos, para el cual estuvieron preparados. Sin embargo, los hemos modernizado. Claro, el paso de los años no ha originado un detrimento en sus como todo, digamos, toda infraestructura, pero han sido overholeados completamente. Incluso se les ha puesto aire acondicionado, en fin. Están operativos al 100%. No solamente están nuevecitos, están como si fueran nuevos realmente. Claro. Y esos 5 trenes, 30 vagones en total, serán los que utilizaremos el 11 de julio para poner en servicio público ya el tren, entre Villa El Salvador y el Hospital 2 de Mayo. Eso vendría a ser en la línea número 1. ¿Y cómo? La fase 1 de la línea 1. La fase 2 de la línea 1 va entre el Hospital 2 de Mayo y San Juan del Lurigancho. Ese concurso ya está en marcha. En estos momentos tiene 2 partes. La fase de la supervisión, que está en integración de bases. Ya en unas semanas más tendremos al supervisor. Y el concurso de obra está en la fase de consultas, también ya en proceso. Y calculo yo que en el mes de mayo tendremos quién lo construirá. Con lo cual, cuando termine el gobierno del presidente Alan García, tendremos el tren funcionando hasta el Hospital 2 de Mayo, desde Villa El Salvador, y construyéndose desde el Hospital 2 de Mayo hasta San Juan del Lurigancho. Esa es la línea 1. Esa es la línea 1. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo queda o cómo va a dejar la actual gestión la elaboración de la línea 2, que tengo entendido va a cubrir de Callao hasta Ate, tomando en cuenta que incluso la alcaldesa de Lima pues pretendía ser en la misma ruta al metropolitano, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo los estudios de todas las líneas. En estos momentos nos encontramos haciendo los estudios de la línea 2, también de la línea 3. Y una vez que terminamos los estudios preliminares, lanzamos el concurso. Yo quiero explicar por qué yo creo que es una falsa polémica esto, si el metropolitano o el tren. A ver, Lima es una ciudad de casi 10 millones de habitantes. Si juntamos al Callao, que tiene 1 millón de habitantes, es decir, estamos hablando de una mega ciudad. Así es. Que es la única en América Latina y yo creo que en el mundo que teniendo tal cantidad de población no tiene un sistema de metro. Los técnicos señalan, y la experiencia señala, que a partir de 4 millones de habitantes, una ciudad debe tener un sistema metro. Metro significa un transporte rápido y masivo, es decir, por arriba, como es el tren eléctrico, o subterráneo, como lo va a hacer la línea 2 del tren eléctrico. Así es. No a nivel. ¿Por qué? Porque a nivel, como es el metropolitano, se cumplen otras funciones también importantes, pero esas funciones son de regulación, de ordenamiento, más no de transporte rápido y masivo. No lo puede ser porque si va a nivel tiene que parar en el semáforo, tiene que tener cuidado en los cruces, ya no es un transporte. Pero en ese sentido es viable que se dé el tren eléctrico más no el metropolitano, ¿cómo se va yo creo que se deben dar los dos. Sí, yo creo que se deben dar los dos. El metropolitano cumple un papel fundamental de ordenamiento y debe seguir su proceso. Y el tren eléctrico es una vía estructuralmente diferente. Soluciona el problema de fondo del transporte. Claro, del transporte masivo. No en horas puntas. Usted va a poder subirse en Villa El Salvador y llegar en menos de media hora al Hospital 2 de Mayo y en menos de 1 hora a San Juan del Lurigancho. Usted va a poder subirse en Ate y con sus maletas e irse al aeropuerto, como lo hacen en cualquier ciudad del mundo, sin necesidad de tener todos los trayectos que ahora tenemos. Y esto ya estamos en el camino de hacerlo. El sistema del metro ya empezó con el tren eléctrico. Por lo tanto, yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es complementar. Y mire, voy a decir algo más. En Madrid y en otras ciudades del mundo, se ha tenido la experiencia de hacer varios sistemas de transporte en diferentes momentos. Hace poco yo estuve el año pasado en Madrid, se ha terminado de hacer lo que llaman ellos los intercambiadores. Quiere decir que en un solo lugar viene la línea de metro, lo que llaman en España la cercanía, los trenes cortos.
los buses, los taxis y los vehículos particulares. Entonces usted entra a unos sótanos, usted si quiere baja al bus, si quiere baja al tren, si quiere se sube a su carro, si quiere se va al taxi. Todo concentrado, un sistema multimodal de transporte terrestre. Se han demorado los españoles 20 años en hacer esto y han malogrado infraestructura que ya tenían a mucho mayor costo por hacerlo separado. Yo propongo más bien que lo hagamos juntos, en lugar de estar haciendo esta discusión, que no es una discusión útil porque ambos sistemas son absolutamente necesarios para nuestra ciudad capital. Por la demanda de pasajeros, ¿no? Pero por supuesto, trabajemos juntos y hagamos los intercambiadores antes. Adelantémonos. Podría hacerse entonces. Pero por supuesto, por ejemplo, esta línea 2 tendría necesariamente que acercarse a la estación central del Metropolitano y allí hacer un intercambio, de manera que en el futuro un pasajero que sube al tren eléctrico podría, o viceversa al Metropolitano, podría pasarse al otro sistema con el mismo pasaje. O sea, podría ser un transbordo de... Ese debe ser el concepto, hacia eso debemos ir y no debemos estar entrando, no tenemos tiempo para estos debates, mucho menos si están, digamos, concentrados en aspectos que no son opositores, sino son absolutamente complementarios. Y tomando en cuenta que es un problema pues álgido en nuestra capital, ¿no? Ahora me gustaría ver también el tema de la situación y de cómo se está haciendo frente el Ministerio de Transportes a la situación de las carreteras, por las lluvias, se está produciendo muchos deslizamientos, incluso tenemos entendido que en algunas partes de Cusco han quedado centenares de vehículos varados. Sí, las lluvias siempre nos juegan estas malas pasadas en ciertas épocas del año. Ahora tenemos lluvias concentradas fundamentalmente en el sur. En la zona de Cusco, ¿no? Sí, en la zona norte tenemos más bien un problema de falta de agua. Sí, de manera que... Pero en cada una de las zonas tenemos normalmente por estas épocas deslizamientos, desvíos de ríos, en fin. La novedad, y esta es la buena noticia, es que hoy día de los 24.000 kilómetros que tiene la red vial nacional, tenemos 17.000 con mantenimiento totalmente asegurado por contratistas y concesionarios privados. Quiere decir que cuando ahora ocurre una situación de deslizamiento o alguna interrupción, inmediatamente la empresa privada que está concesionando o la empresa privada que está contratando el proyecto recupera la transitabilidad primero, como se está haciendo. Hemos tenido 50 intervenciones de este tipo en lo que va del año. Y inmediatamente después ya se arregla la vía cuando las lluvias ceden. La segunda noticia importante es que en los 7.000 kilómetros restantes, para completar los 24.000, el Estado a través de Provías Nacional hace esa tarea. O sea que tenemos cubierto el 100% de la red vial nacional. Y lo interesante también es que como producto de las carreteras que ya se hicieron, 10.500 kilómetros se han pavimentado en estos 5 años, hoy día muchos puntos críticos le llaman los ingenieros aquellos donde siempre hay deslizamientos. Por una falla geológica, por una circunstancia especial de un talud no estabilizado, etc. Entonces allí, ¿qué está pasando? Se han puesto gaviones, se han estabilizado los taludes, se ha cambiado el curso de las carreteras. Entonces, lo que no estamos notando mucho es que el número de incidencias en términos de, digamos, interrupciones es mucho menor, porque en los puntos críticos ya no ocurren los deslizamientos. Es decir, se está tomando en cuenta simplemente que en esos contratos de conservación por niveles de servicio ellos se están ejecutando, y en los que no se están ejecutando, aún el Estado está poniendo... El Estado está allí, y con mucho menos incidencias, porque allí donde siempre había por falta de prevención, ahora hemos tomado las acciones estructurales. Esto es buenísimo. Y respecto a eso, ¿cómo usted ve? Usted tiene pues muchos años en esta cartera. Estamos viendo pues un debate pues muy acalorado entre los candidatos presidenciales que de repente por ahí pues están entendiendo en temas no tan sustanciales y temas de que son de debate siempre polémicos, aborto, drogas, qué sé yo. Ahora se habla mucho de la materia de infraestructura. ¿Usted ve un real propósito, un real toma de conciencia en este tema que deberían abordar los candidatos? Yo sinceramente veo muy poca propuesta y estoy preocupado, tan preocupado que hoy día en el Diario del Peruano he publicado un artículo con ese objetivo, ya como ciudadano, ¿no? En el sentido de que nos preocupa que un país que está creciendo a un ritmo tan acelerado necesita que todo su capital humano y el capital humano de los partidos políticos que están apostando a hacer gobierno, ¿no? Y a hacer parlamento, ¿no? Tienen que, me parece, sinceramente, poner un mayor énfasis en las propuestas. Y en cuanto a la infraestructura, hay muchos temas que hay que aún se están dejando, En carreteras, por ejemplo, hemos hablado de 24.000 kilómetros, 17.000 kilómetros intervenidos, 10.500 asfaltados, faltan 7.000.
7.000 para completar el asfaltado de la red vial nacional. Esos 7.000 kilómetros son como 12.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, priorizar esas obras es un tema fundamental. Pero quedan los 24.000 kilómetros de las vías regionales, que están a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Y quedan como 100.000 vías que no necesariamente tienen que pavimentarse, que son las redes vecinales, pequeños tramos entre centros poblados. Esos pueden afirmarse, pero necesitan también una intervención. Luego hay que trabajar el tema de la interconexión por corredores económicos entre las carreteras grandes y las chicas. Poner sistemas de prevención para evitar accidentes de tránsito, vías de evitamiento, puentes peatonales, puentes de vehículos. Hay que poner el énfasis también en lo que significa el esfuerzo que hay que hacer para sacar las carreteras de las ciudades. Las carreteras pasan por el centro de los pueblos, originando problemas y congestionamiento y pérdida de vidas con los accidentes. Hay que ver el tema de los ferrocarriles. Bueno, usted ya está dando una agenda, esperemos que los candidatos estén tomando puntos porque en verdad es lo que esperaría, ¿no?, es que haya una mayor discusión. Un candidato ha hecho una propuesta de la longitudinal de la sierra, me parece muy bien. Esa es una... Necesitamos completar la longitudinal de la sierra y la longitudinal de la selva para tener 3 ejes longitudinales, la costa ya lo tenemos, la Panamericana, 3 ejes transversales, que son las 3 interoceánicas. En las interoceánicas ya hay 2 completas, la norte y la sur, y la centro llega hasta Pucallpa. Claro. El desafío es el tramo entre Pucallpa y la frontera con Brasil. Y luego hay que trabajar las hidrovías para complementar los caminos con los ríos. Ajá. Muy bien. Precisamente usted, ministro, usted ha venido hoy día cargado de muy buenas noticias, porque también hoy día tenemos en cuenta que ha entrado en vigencia el Código Postal Nacional. Sí, hoy día en el peruano tenemos ya el Decreto Supremo que pone en vigencia el nuevo Código Postal Nacional. Fíjense ustedes qué curioso. Hasta ayer, en el Perú, solamente teníamos código postal, el que ponemos en nuestra dirección cuando escribimos o nos escriben, solo los distritos de Lima Metropolitana. Ni siquiera Canta o Arochirí en Lima. Hoy día, a través de este sistema del Código Postal Nacional ya vigente, cualquier centro poblado, todos los centros poblados del Perú ya tienen un código por departamento, por localidad, incluso con un sistema para que el correo pueda distribuir adecuadamente los envíos. Esto es muy importante no solamente para facilitar, yo diría, incluir a todos los peruanos en el sistema de correo, sino incluso para los municipios que pueden tener en este sistema de clasificación un aporte para su catastro, que es fundamental para que puedan organizar su gestión municipal. Pero además yo creo que también puede significar una importante contribución a efectos de que todos tengamos, los peruanos que viven en el exterior, que envían su comunicación a los familiares que están en cualquier lugar del país, ya pueden hacerlo con mayor seguridad a partir de este momento. Vamos a difundir el desarrollo del código. En el peruano mismo publicaremos muy pronto el detalle ciudad por ciudad de todos los códigos correspondientes y por supuesto en la página web del Ministerio de Transportes ya está publicada. Buenísima información. Y ya para terminar nada más, y esto respondiendo a una inquietud del congresista Luis González Posada, que ya lo hemos visto que también vienen estudios dentro de algunos minutos. ¿Cuándo la construcción del aeropuerto de Pisco? Ya empezamos con las obras preliminares, que es el movimiento de las antenas y todo lo que es la zona donde estaba Corpac, en ese aeropuerto. Claro. La pista es la que ya existe, es una pista muy buena. Y terminado los correspondientes estudios ante OCITRAN, que es el proceso que ya, el regulador que ya se ha producido, yo calculo que en las próximas 3 semanas empezará ya definitivamente la construcción del terminal de la plataforma para poder convertir Pisco en un aeropuerto internacional alterno al Jorge Chávez y alternativo, porque allí va a llegar un flujo de líneas aéreas de bajo costo que no llegan al Perú. Vamos a tener entonces, antes que termine este gobierno, Aeropuerto Internacional de Pisco en construcción, son 40 millones de dólares, autopista que ya está en Chincha y que espero en el próximo mes, en marzo, terminar la negociación con el concesionario para adelantar las obras hasta Ica, de manera tal que dejemos la construcción encaminada a autopistas a Ica. Ya en este momento se ahorran 45 minutos o 35 minutos cuando llega uno a Chincha Alta. Y el tercer tema importante es el puerto de San Martín, el Pisco, que esperamos dejarlo concesionado también. Ya está al 70% el avance de la reconstrucción. Importantísimo, entonces lo vamos a tomar como un compromiso antes que termine la actual gestión. Y vendremos para dar cuenta del compromiso. Y eso nos parece muy bien, vamos a esperarlo para que nos dé esa buena noticia. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Ahora sí, a las 7:27 de la mañana tenemos información.